Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en casa. En el transcurso de la historia, los roles de las mujeres y los hombres han cambiado en responsabilidades como en derechos. Hoy en día, es necesario comprender que los derechos en igualdad de condiciones de todas las personas son primordiales para una sociedad justa, democrática y pacífica, donde todas y todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente en los diferentes ámbitos de la vida. Cuando conversan con sus amistades y familiares, ¿qué ideas preconcebidas se tienen sobre lo que las mujeres y los hombres pueden hacer en la sociedad? ¿Cómo estas ideas preconcebidas afectan los derechos de las personas? Esta semana surge el siguiente reto. ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? Para dar respuesta al reto planteado, las y los estudiantes interpretarán información estadística, reflexionarán y asumirán compromisos en relación con las habilidades matemáticas de las mujeres y los hombres, y propondrán compromisos de cambio respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres. Escribirán compromisos como ciudadanas y ciudadanos para asumir una actitud crítica sobre las ideas preconcebidas acerca de los roles. Luego, desde arte y cultura, representarán a través de un collage los cambios en los roles de las mujeres y hombres. También reflexionarán sobre las consecuencias que tienen la presencia de ideas preconcebidas en las actividades físicas. Finalmente, elaborarán el ferrocarril de los aprendizajes sobre las actividades que realizaron con facilidad y aquellas que les ha costado desarrollar y otras que aún les falta reforzar. Al concluir esta semana, las y los estudiantes elaborarán un collage con imágenes, palabras o frases a partir del compromiso asumido y darán una explicación oral del mismo. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del sexto grado. Bienvenidos a Aprendo en Casa, semana número 34. Durante esta semana, experiencia de aprendizaje es la continuación de la semana 33. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Y el día de hoy iniciamos con la actividad de matemática. Matemáticas para todos y todos. Parte número 2. Vamos a empezar nuestra actividad el día de hoy y lo primero que vamos a leer es nuestro propósito del día de hoy. En la actividad anterior han interpretado información estadística, reflexionaron y asumieron compromisos con relación a las oportunidades que deben de tener las niñas y los niños para desarrollar y demostrar sus habilidades matemáticas. Hoy interpretarán información estadística, reflexionarán y asumirán compromisos con relación a las preferencias de ambas personas por las carreras profesionales. La meta para el día de hoy: interpretar información estadística, reflexionar y asumir compromisos con relación a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños. Los recursos para la presente actividad:
La ficha resolvemos problemas quitando y repartiendo, hojas de reuso, lápiz y lapicero. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar la presente actividad? Primero, representar los datos de una tabla de frecuencias absolutas y gráfico de barras. Analizar los datos de un gráfico de barras. Explicar el significado de la moda de un conjunto de datos. Elaborar y sustentar una conclusión acerca de las preferencias que tienen las niñas y los niños con respecto a las carreras profesionales. Bien, vamos a empezar y van a resolver el siguiente problema. La profesora Victoria ha aplicado una encuesta a las niñas y los niños del sexto grado A acerca de las carreras profesionales que prefieren estudiar en el futuro. Las respuestas que obtuvo fueron, aquí está el cuadro, ¿no?, con todas las respuestas. La niña contabilidad, niño ingeniería ambiental, niña electrónica, niña administración, niña ingeniería ambiental, niña ingeniería ambiental, niña electrónica, niño administración, niño ingeniería ambiental, niño contabilidad, niña contabilidad, niño contabilidad, niño ingeniería ambiental, niña contabilidad, niña contabilidad, niño contabilidad, niño electrónica, niño administración, niña administración, niña administración, niño ingeniería ambiental, niña ingeniería ambiental, niño contabilidad, niña administración, niño electrónica, niña electrónica, niño administración, niña administración y niño contabilidad. Y la pregunta que tenemos que responder: ¿cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas y niños que enseña la profesora Victoria? Ahora te invito a resolver el problema. Luego, lee las preguntas y escribe las respuestas. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo representarían los datos del problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? ¿Cómo resolverías el problema? Cuando estén preparadas o preparados, resuelvan el problema. Ahora van a realizar el proceso de resolución que te presento a continuación y lo vas a comparar con el proceso que ustedes han desarrollado. Primero, representa los datos del problema utilizando el esquema mostrado y palitos, piedritas, chapitas, etc. Coloca la cantidad de piedritas en el esquema de acuerdo a la cantidad de niñas y niños que prefieren cada carrera profesional. Así, cada dato se debe representar con una piedrita, palito, chapa o material que ustedes elijan. Niños: contabilidad, electrónica, ingeniería ambiental y administración. Niñas: contabilidad, electrónica, ingeniería ambiental y administración. Segundo, van a elaborar y luego completar en sus cuadernos la siguiente tabla de frecuencias absolutas. Considera la cantidad de piedritas de cada grupo del paso anterior. Carrera profesional: administración, contabilidad, electrónica, ingeniería. 4 niñas han elegido administración y 4 niños. ¿Ya? Luego ustedes van a terminar de llenar el cuadrado, ¿no?, el cuadro con los datos de la pregunta. Y luego van a responder cuántas niñas y cuántos niños en total fueron encuestados. ¿Cómo obtuviste la respuesta? Tercero, van a completar en su cuaderno los gráficos de barras utilizando los datos de la tabla del paso anterior. Carreras profesionales preferidas por las niñas y los niños del sexto grado. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, 4 niñas, que es del color amarillo,
y 4 niños desde el color guinda. Ustedes tienen que hacer lo propio con las niñas y los niños que han elegido contabilidad, electrónica o ingeniería ambiental. ¿Ya? Tienen que terminar el cuadro o el gráfico de barras. Cuarto, luego que hayan hecho las barras, ¿ya? Van a analizar el gráfico y responder a las preguntas. ¿Cuál es la carrera profesional que tiene mayor preferencia de las niñas? ¿Cuál es la carrera profesional que tiene la mayor preferencia de los niños? ¿Cuál es la carrera profesional que tiene la menor preferencia de las niñas? ¿Y cuál es la carrera profesional que tiene la menor preferencia de los niños? Y finalmente, van a responder a la pregunta del problema. ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas y niños a quienes enseña la profesora Victoria? La carrera profesional con mayor preferencia en las niñas es, y la carrera profesional con mayor preferencia en los niños es. Tengan en cuenta que el dato con mayor frecuencia se le denomina moda. En este caso, la carrera profesional con mayor preferencia. Ahora que ya revisaron, ¿no? Te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Y cómo? ¿Qué conclusión puedes plantear acerca de la preferencia que tienen las niñas y los niños frente a carreras profesionales y por qué? ¿Qué compromiso asumirían con respecto a las preferencias hacia las carreras profesionales y por qué? Ahora vamos a seguir aprendiendo. Para esto van a resolver el siguiente problema. La profesora Isabel también aplicó una encuesta a sus niñas y niños del sexto grado B acerca de la carrera profesional que prefieren estudiar en el futuro y las respuestas fueron las siguientes. ¿Ya? Ahí está la tabla, está el cuadro con las niñas y los niños del sexto grado B. Y tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la carrera profesional con mayor preferencia en el grupo de niñas y niños que enseña la profesora Isabel? Ahora van a evaluar sus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios. ¿Representaron los datos en una tabla de frecuencias absolutas y gráfico de barras? ¿Analizaron los datos de un gráfico de barras? ¿Explicaron el significado de la moda de un conjunto de datos? ¿Elaboraron y sustentaron una conclusión acerca de las preferencias que tienen las niñas y los niños con respecto a las carreras profesionales? Si tu respuesta ha sido sí, pues marca sí y tienes que explicar cómo lo hicieron, ¿ya? Cómo hicieron. Luego, si responden sí 4 veces y explicaron, quiere decir que están aprendiendo. Felicitaciones a todos los niños y las niñas. Empezaremos ahora un viaje en el mundo de la estadística, que en realidad es una manera de entender o de meterse de lleno con los datos. Así es que estadística tiene que ver con datos. Y para empezar este viaje en el mundo de la estadística, estaremos haciendo lo que se denomina estadística descriptiva. Si tenemos una gran cantidad de datos y queremos establecer algo acerca de esos datos sin dar todos los valores, ¿cómo podemos de alguna manera describirlos con un conjunto más pequeño de números? En eso nos vamos a enfocar.
Y una vez que construyamos un conjunto de elementos básicos de estadística descriptiva, entonces empezaremos a hacer inferencias acerca de los datos. Estaremos haciendo lo que se llama estadística inferencial. Estadística inferencial. Podremos sacar conclusiones, hacer inferencias. Muy bien, aclarando esto, pensemos cómo podríamos describir los datos. Supongamos que tenemos un conjunto de números que podemos considerar como nuestros datos. Quizá estamos midiendo las alturas de las plantas en nuestro jardín. Digamos que tenemos 6 plantas cuyas alturas son 4 pulgadas, 3 pulgadas, 1 pulgada, 6 pulgadas, 1 pulgada y 7 pulgadas. Imaginemos ahora que hay una persona en otro lugar donde no puede verlas, que quisiera saber qué tan altas son tus plantas. Y lo único que requiere saber es un número que de alguna manera representa las distintas alturas de tus plantas. ¿Cómo harías esto? Bueno, te podrías preguntar cómo podría encontrar ese número. Quizás quiero un número típico, o quizás quiero un número que de alguna manera represente la mitad, quizás requiero el número más frecuente, o quizás quiero un número que represente el centro de todos estos números. Al responder esta pregunta con esos números, estarías respondiendo de la misma manera como lo hicieron las gentes que desarrollaron la estadística descriptiva. ¿Cómo lo hicieron? Empecemos con la idea del promedio. Promedio. En la terminología usual, promedio tiene un significado preciso. Cuando mucha gente habla acerca del promedio, en realidad están hablando de la media aritmética, la cual revisaremos en breve. Pero en estadística, promedio significa dame el valor típico o dame el valor de en medio o estos son o. En realidad es un intento de encontrar una medida de tendencia central. Tendencia central. De nueva cuenta tienes un conjunto de números que quieres representar con un único número, le llamamos el promedio, que puede ser el número típico o el número en medio o el centro de estos números. Y como veremos, hay en realidad distintos tipos de promedios. Y el primero es aquel con el cual estás probablemente más familiarizado. Cuando se habla de promedio de calificaciones o de la estatura promedio, en realidad nos estamos refiriendo a la media aritmética. Déjame escribirlo en amarillo. Media aritmética. Media aritmética. Aritmética puede ser un sustantivo, el área de las matemáticas que estudia los números, o puede, como en este caso de media aritmética, ser un adjetivo calificativo. Y esta es simplemente la suma de estos números dividido entre, y esta es una definición desarrollada por el ser humano sumamente útil, la suma de estos números dividido entre el número de números que tenemos. Entonces, ¿cuál es la media aritmética para este conjunto de datos? Calculémosla. Esta va a ser igual a 4 más 3 más 1 más 6 más 1 más 7 dividido entre el número total de datos, que son 6. Tenemos 6 datos dividido entre 6. Y esto va a ser igual a 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Es igual a 22. Vamos a checar, 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Sí, está bien, 22 sextos. Y esto lo podemos escribir como un número mixto, que sería 22 entre 6 es a 3, 3 enteros, 4 sextos, lo que es igual a 3 enteros, 2 tercios. O también en un número decimal, que es 3.6 periódico. Podemos escribirla de cualquiera de estas maneras, pero este es un número que es representativo. Estamos tratando de obtener una tendencia central. De nueva cuenta insistimos en que esta es una construcción humana. No es como alguien que encontró en un documento religioso y dice, aquí esta es la manera de calcular la media aritmética, esta es su definición estricta. No es un cálculo puro, como así decirlo, como cuando se descubrió el cálculo de la circunferencia de un círculo a partir de observaciones de la naturaleza. Es una construcción humana, la cual se ha encontrado que es sumamente útil. Bien, hay otras maneras de calcular el promedio o encontrar el valor típico o el valor de en medio. La otra manera de establecer un valor típico de medida de tendencia central es el valor denominado la mediana. Lo voy a escribir en otro color. Voy a utilizar el rosa. La mediana. Y la mediana es literalmente buscar el valor de en medio. Si ordenamos los valores de menor a mayor, la mediana es el que se encuentra ubicado exactamente a la mitad de los valores. ¿Y cuál es la mediana para este conjunto de datos? Bueno, calculémosla. 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Y esto va a ser igual a 22 sextos. Y esto lo podemos escribir como un número mixto, que sería 22 entre 6 es a 3, 3 enteros, 4 sextos, lo que es igual a 3 enteros, 2 tercios. Y esto va a ser igual a 22 sextos. Y esto lo podemos escribir en otro color. Voy a utilizar el rosa. La mediana. Y la mediana es literalmente buscar el valor de en medio. Si ordenamos los valores de menor a mayor, la mediana es el que se encuentra ubicado exactamente a la mitad de los valores. ¿Y cuál es la mediana para este conjunto de datos? Bueno, calculémosla.
Vamos a ordenar este conjunto de datos. Tenemos un 1, luego otro 1, luego 3, luego 4, luego 6, finalmente 7. Lo único que hice fue ordenar de menor a mayor este conjunto de datos. ¿Y cuál es el número de en medio de este conjunto de datos? Bueno, notamos que es un número par, son 6 datos y no hay exactamente un valor de en medio. Más bien hay dos valores en medio, el 3 y el 4. Y en el caso en el que tenemos dos números en medio, tenemos que tomar la mitad entre estos dos números. De hecho, tenemos que tomar la media aritmética entre estos dos números para encontrar el valor de la mediana. Así que la mediana va a ser la mitad entre 3 y 4. Esto es 3.5. Entonces, en este caso, la mediana es, por tanto, 3.5. Así que si tienes un número par de datos, la mediana es la media aritmética entre los dos valores del medio, o la mitad del camino entre los dos valores del medio. Si tenemos un número impar de datos, es mucho más fácil de calcular. Y para que veamos esto, déjame darte otro conjunto de datos. Supongamos que nuestro conjunto de datos es, no sé, y te lo va a dar ya ordenado. Empecemos con el 0, el 7, el 50, 10.000 y 1.000.000. 1.000.000. Realmente un conjunto extraño de datos, pero en este caso, ¿cuál es la mediana? Bueno, en este caso tenemos un número impar de datos y es fácil elegir cuál es el valor del medio. Nuestro valor del medio es 50, que está por arriba de dos valores y por abajo de dos valores, exactamente a la mitad. Así es que en este caso la mediana es 50. Ahora, la tercera medida de tendencia central, y esta es la medida que en la vida real muy probablemente se usa menos, es la moda. Una medida que la gente tiende a olvidar, que suena como si fuera muy complicada, pero veremos que se calcula de manera inmediata y de hecho es la medida más básica de la tendencia central. Así que la moda es el número que aparece más frecuentemente en un conjunto de datos. Si todos los números aparecen el mismo número de veces, no existe un número que aparezca más frecuentemente, entonces no existe la moda. Pero, dada esa definición de moda, entonces, ¿cuál es el dato más frecuente en el conjunto de datos original? En el conjunto de datos que tenemos aquí. Bueno, tenemos un 4, un 3, tenemos dos unos. Tenemos un 6 y un 7, así es que el dato más común que aparece más frecuentemente es el 1. Entonces, la moda, el número más común, el número más típico es, en este caso, un 1. Así que hemos visto distintas maneras de calcular una medida típica, la de en medio, una medida de tendencia central, que se calculan de diversas maneras. Y a medida que estudiemos más estadística, nos daremos cuenta que estas son útiles para distintas cosas. Esta se usa muy frecuentemente. La mediana se usa cuando tienes un valor muy extremo que pudiera sesgar la media aritmética. La moda también podría ser útil en ese tipo de situaciones, sobre todo si tienes un número que se presenta mucho más frecuentemente. En fin, ahí lo dejamos. Y en los siguientes videos vamos a explorar la estadística aún más profundamente. Y por último, como sabemos que le gusta asumir distintos restos, por eso van a resolver la siguiente ficha. Resolvemos problemas sobre intercambios. Resolvemos problemas quitando y repartiendo. ¿Ya? Aquí está la meta. Resolver problemas que implican sustracción y división de números en situaciones cotidianas. Está el problema planteado, aquí está el problema planteado, y luego te explican paso por paso la resolución del problema, ¿ya? Y hasta llegar a la terminación o respuesta a la pregunta encomendada. Y niños, te dejan un nuevo reto que hay que desarrollarlo en el cuaderno, que no se les olvide, ¿ya? Dice: Bianca preparó 78 alfajores, luego los colocó en 8 cajas con igual cantidad de alfajores en cada una. Cuando terminó de embalar las cajas, se dio cuenta de que le sobraban 6 alfajores. Entonces, ¿cuántos alfajores colocó en cada caja? Ese es el reto que ustedes van a asumir y van a darle la solución.
Luego te vas a reunir con tu familia y les vas a explicar en qué consisten los problemas propuestos y cómo lo has resuelto. Coméntales también que en un conjunto de datos, la moda es un dato con mayor frecuencia absoluta. Las niñas y los niños podemos tener la oportunidad de estudiar la carrera de nuestra preferencia y que todas y todos tenemos las potencialidades para lograrlo. Muy bien, por último, te invito a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta, interpretar información estadística, reflexionar y asumir compromisos con relación a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños. Luego, escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro: mis avances sobre la resolución de problemas que implican la moda. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Luego van a escribir las acciones que realizarán para mejorar su desempeño en la resolución de problemas que impliquen la moda. Recuerden también organizar sus portafolios, ¿no? Dentro de ello, el proceso de resolución de problemas, señalando sus logros obtenidos y cómo los han conseguido. También pueden guardar el cuadro anterior para que reflexionen cómo van progresando. Muy bien, niñas y niños del sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya Balandra de Bujama. Hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Matemáticas para todas y todos, parte 2. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día. Permiso.